Vamos a las Venga, va. preguntas finales. La primera pregunta es, recomiéndanos un libro. Vale, perfecto. Eso es fácil porque además voy a recomendar el Premio Nacional de Narrativa de este año, que es el libro de Paco Cerdá, Presentes, que además ¿Es familiar tuyo? no es familiar mío, es vecino de Xàtiva. Bueno, él es nacido en el Genovés, el Cerdá nos viene a los dos del Genovés, pero vive en Xàtiva, además es una persona que conozco y que aprecio, y me lo regaló ayer, no lo he leído todavía, pero sé que será un exitazo como todos los libros de Paco Cerdá. ¿Una serie o una película que nos recomiendes? Una serie, bueno, pues hablando de temas de comunicación política y demás, House of Cards, por ejemplo, es una buena serie. Y acabo de ver otra que también es muy curiosa, que es una miniserie que es Muerto por un rayo, que habla de un presidente de los Estados Unidos que lo asesinaron allá por 1880, que también es no tiene nada que ver con House of Cards, pero es una serie curiosa también. ¿En qué plataforma está? Netflix, Netflix también. los dos. ¿Algún político, alguna personaje público, ¿no? que te haya influido, bueno, o sea, que te haya influido, ¿no? En Para ver la política. mí, el personaje político que más inspirador para mí ha sido José Luis Rodríguez Zapatero. Porque además en la época en la que yo entré en el Partido Socialista y en la que él empezó a gobernar y todo lo que consiguió, para mí es una de las personas de referencia y sigo pensando que el mejor presidente que ha tenido este país en democracia. Un político con el que te irías a tomar cervezas, a comer, a cenar. Bueno, yo tengo especial interés, o me gustaría, sería, vamos, conocer al nuevo alcalde de Nueva York. Sin duda sería uno de aquellas personas a las que, en fin, me apetecería poder conocer en algún momento. Y ya para acabar, si tuvieses que elegir uno de los objetos que tenemos en el set, pues, por lo que sea, ¿cuál elegirías? Bueno, pues mira, acabo de ver, no pienses en un elefante. Pues iba a elegir otro que tienes por ahí, el Obamacare, pero acabo de ver No pienses en un elefante de George Lakoff, que es mi primer libro, o el libro que fue para mí un descubrimiento de lo que supone, lo que es el lenguaje político y de la importancia del lenguaje político. Y bueno, pues mira, me parece que es uno de los que elegiría. Además, la edición es la misma que la que tengo yo. Ya te un Sans. Ya tenemos cosas ahí, sí, la verdad es que sí.